Buenas tardes a todos, todas y todos. Muchísimas gracias por venir a esta última charla de esta edición del Festival Letra Heridas. Estamos aquí con Julia Peró y con Garasi Albizua. Antes de empezar con las presentaciones, bueno, lo que corresponde, ¿no? Muchísimas gracias un año más a todas las que estáis aquí, a Carol, a Nerea por haberme dado la oportunidad de estar moderando esta charla, que me hizo muchísima ilusión, además justo que fuera con estos dos libros. Y nada, si os parece, vamos a empezar con la burocracia de presentaciones. Para quienes no conozcáis a las autoras, Julia Peró es escritora y artista multidisciplinar, dirige un club de lectura online llamado Libros Crujientes, ha participado en diversas antologías poéticas y es autora del poemario Anatomía de una bañera, publicado en el año 2020 por Planeta, y del libro Conversaciones, este mensaje fue eliminado, publicado en el 2021 también por Planeta. En el año 2024 publicó en Reservoir Books su primera novela, Olor a hormiga, que recibió el premio No Leyú, y de narrativa en español, y que es la novela de la que vamos a hablar hoy aquí. Y por otro lado tenemos a Garasi Albizua, que es diseñadora gráfica, que es guionista de cómic y escritora. Actualmente compagina la escritura, especialmente de literatura infantil y juvenil, con su trabajo como técnica de comunicación en la Asociación Literaria Euskal Idazleen Elkartea. Algunos de sus títulos publicados, disculpad si no pronuncio bien, son Egunen Akabera, en la editorial Erein, publicado el año pasado, en 2024. La apuesta de Cloto, publicado en la editorial Cósmica en 2022, o Iruleak en Chalaparta también en 2022. Termita, que es la obra de la que vamos a hablar hoy aquí, ha sido publicada en Galaxia Gutenberg el año pasado y es su primera novela para un público adulto, por la que además, y vamos a pedir un aplauso, acaba de recibir el Premio Euskadi de Literatura en Castellano, así que enhorabuena. Como una anécdota súper rápida y súper breve, tengo que decir que son dos novelas que hemos leído en los últimos años en el club de lectura que yo dinamizo aquí en Pamplona, y antes incluso de saber que iba a estar dinamizando esta charla, se lo he comentado a ellas antes, primero leímos la novela de Julia y un año después leímos la de Garasi. Y yo, sin saber nada de que esta charla se iba a dar, tengo anotaciones en mi ejemplar de Termita con cosas de esto me recuerda mucho a Olor a hormiga de Julia, esto es verídico. Entonces, claro, de repente cuando supe, ¿no?, que iba a poder charlar con las dos, no soy yo una gran creyente del destino, pero sí que me pareció como una cosa muy bonita. Porque son dos novelas que invitan a hablar de muchas cosas, dialogan entre sí de muchas formas, pero si hay algo que las atraviesa especialmente y que traza hilos, ¿no?, entre ambas, yo creo que es la representación que se hace de la vejez, y además de una vejez en relación a un personaje en cada una de ellas que es más joven, ¿no?, sobre lo que ya hablaremos más tarde. Pero bueno, quería empezar un poco, ¿no?, con el tema de la vejez. La novela de Garasi empieza con un prólogo que hace la escritora Edurne Portela, en la que se empieza centrando en la figura de la abuela dentro del ámbito de la literatura. Voy a leer solo un fragmentito, ¿no?, para que situemos un poco cuál es el papel de esta figura. Dice: la relación con la abuela se establece a partir de lazos afectivos poco complicados, incluso en ocasiones insustanciales. La abuela que mima, la abuela que enseña lecciones inolvidables, la abuela que prepara dulces de los que nadie conserva ya la receta, la abuela que ofrece protector a su seno. Frente a esta imagen dulcificada que muchas veces se hace en la literatura, pero yo creo que también en el imaginario colectivo, ¿no?, de la imagen, ¿no?, que recibimos cuando pensamos en lo que es una abuela, la representación que hace de estas mujeres en vuestras dos novelas es muy diferente. En tu caso, Garasi, es una mujer a la que de hecho se la considera en más de una ocasión un bicho, ¿no? Y de hecho Termita hace referencia al nombre el apodo que recibe esta mujer.
Hay incluso hay un momento que se dice de ella que sus ojos pertenecen a un demonio, ¿no? Es como una figura que es como muy incómoda, que es difícil de encasillar, como muy áspera, ¿no? Representa ese tipo de vejez. Y por otro lado, en Olor a hormiga, también encontramos a una mujer mayor que escapa de esos estereotipos, ¿no? Es una mujer que vive sola, que está atravesando además un proceso de demencia, y es una narradora no fiable que en algunas ocasiones puede llegar a transmitirte ternura, pero que también hay momentos en los que realmente te genera un rechazo, ¿no? Y una incomodidad por aquello que estás presenciando. Y luego además hay algo especialmente significativo, ¿no? en esta novela, es que Olvido es una mujer vieja, pero no es una abuela, porque nunca ha llegado a tener hijos, ni a tener ese rol de maternar. Entonces, la primera pregunta, ¿no?, con lo que quiero abrir este debate es un poco cómo llegáis, ¿no?, a representar estas identidades que se alejan tanto de ese estereotipo que hablaba Edurne Portela en el prólogo de la abuela tierna y cariñosa. Bueno, ¿se me oye? Sí, muchas gracias a todas por estar aquí y al festival por invitarnos. Yo creo que la primera vez... Tienes que acercar un poco más el micro. ¿Ah, sí? Vale, perdón. No había dicho nada interesante aún, así que no os preocupéis. Creo que la primera vez que pensé en Olvido fue mirándome al espejo. Me había salido la primera cana. No lo veis desde ahí, pero a mí yo ya tengo muchas canas. Y en ese momento a mí me dio mucho miedo, o sea, como que el acto reflejo fue ir a quitármela, ¿no? Y no me la quité y intenté como analizar este miedo, ¿no? De, hostia, ¿por qué? ¿Por qué querías quitarte un pelo más de la cabeza si simplemente es blanco, ¿no? Y creo que la escritura de Olor a hormiga viene un poco de aquí, ¿no? De intentar... preguntarme el porqué del miedo a la vejez. Yo había leído otras autoras que trabajan la vejez, pero muy pocas, porque siento, bueno, que nos diga Garas luego, pero siento que hay muy pocos referentes que hablan de la vejez, sobre todo de la vejez femenina, que es a la que yo me quería centrar. Por ejemplo, una de ellas es Delphine de Vigan, que en su libro Las Gratitudes, que a mí me gustó mucho, pero que, y a mí Delphine de Vigan me gusta muchísimo, pero una cosa que le critico yo a ese libro es que está muy dulcificada, ¿no?, la experiencia de la vejez. O sea, es una mujer, una protagonista, creo que se llama Mika, que tiene afasia, es decir, tiene una imposibilidad del habla, no sabe articular bien las palabras, o piensa en coche y dice brócoli, o etc. Yo sí, ahora mismo, en el estado en el que estoy actualmente, mental, empiezo a no poder articular las palabras, a no poder expresarme bien, a que me traten de forma condescendiente porque no me estoy expresando bien, a que me infantilicen porque no me estoy expresando bien, no me lo tomaría bien, ¿no? Probablemente estaría muy enfadada y sentiría mucha impotencia, ¿no? Entonces siento que hay una romantización muchas veces y una infantilización de la vejez, hacia la vejez, que nos crea una barrera de no entendimiento hacia estas personas, ¿no? A mí me interesaba mucho generar un referente de la vejez femenina que conllevara rabia, que conllevara enfado, que conllevara asco incluso. Bueno, todas esas cosas que en teoría no las aplicamos a las ancianitas, ¿no?, que nos cosen un jersey, que se preocupan por nosotras constantemente, ¿no? A mí me da mucha rabia este imaginario que tenemos tan machista aún, ¿no?, hacia la mujer mayor y en relación al cuidado, es decir, la mujer anciana, la mujer vieja es aquella normalmente que se ha preocupado de un marido y luego cuando ha tenido hijos se ha preocupado de los hijos y luego cuando han tenido nietos, no conforme con ya tener a las hijas o a los hijos en otras, o sea, no en su casa, o sea, mudados, cuida de los nietos también, como que es una mujer
eternamente cuidadora, ¿no? Y parece que no se cansa y sí se cansa de cuidar, ¿no? Y se olvida muchas veces del propio cuidado, ¿no? Entonces, a mí me interesaba esto que comentas de que Olvido no materna, no ha maternado nunca, no ha tenido hijos ni hijas, ni lo único que tiene es como un gato y bueno, no lo sabemos del todo si lo tiene, pero no, tampoco lo cuida, ¿no? Entonces me interesaba mucho el ir en contra del cuidado, incluso ir en contra del cuidado de ella misma, ¿no? Como vamos a quitar esto de la ecuación, ¿no? Y a ver qué sale. Sí, me parece súper interesante un montón de los puntos que has dicho, que comparto y que aparecen en la novela. Por ejemplo, el tema de referentes que comentabas, ¿no? En Mika, en esa anciana tan agradable. Claro, el no tener referentes asusta. Es decir, si yo sé más o menos qué tipo de persona quiero llegar a ser, aunque sea desde mi experiencia, sin tener que imitar a otra persona, pues más o menos puedo ver el camino que quiero caminar. Pero si para imaginarme el tipo de persona que quiero ser tengo que pasar por ese estereotipo, por ese referente que ni siquiera es real, ¿no? Porque puede que sea la norma, pero puede que no sea normal, ¿no? Puede que no sea una persona habitual, una persona que conocemos. Entonces, claro, yo creo que la literatura aquí tiene un espacio súper importante, que es el de mostrarnos, ¿no? El de mostrar también cómo es la realidad. Porque a través de la literatura podemos imaginar, podemos pensar, podemos incluso desarrollar ese pensamiento crítico que mola tantísimo, ¿no? Para saber qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Y es importante que también tenga un poco los pies en la tierra para poder imaginarme. Entonces, yo cuando trato de la vejez, o aparece Termita, que es la abuela de la protagonista y quien da título a la novela, es ella y sus circunstancias. O sea, esta señora vieja y cansadísima que sigue trabajando aún en su casa, que vive en una situación de pobreza, en una situación precaria. Esta abuela pues le puede cocinar unos buñuelos a su hija si le apetece, pero ¿cómo se cocinan esos buñuelos? ¿Qué grasa deja? ¿En qué momento y bajo qué pretexto? ¿No? Y, por ejemplo, en el caso de la abuela, pues tiene una culpabilidad detrás, ¿no? Y para mí era importante, como digo, como dices, quitar esa infantilización, ¿no? Y sobre todo observar y darle un sitio, darle un texto, darle ser protagonista. Porque parece que para ser protagonistas tenemos que entrar muy bien en ese molde que nos han puesto, en ese molde tan definido, tan perfecto, tan maravilloso, que seguramente no podamos entrar jamás porque no es real. Y entonces la vejez sí que tiene un punto importante, ¿no? Y es un tema que, como bien dices, enlaza muy bien las dos novelas y crea un poco esa conversación. Yo no sé si Termita y Olvido se llevarían bien, si se llevarían mal, si comerían buñuelos, pero seguramente se reconocerían en muchísimas cosas, porque estarían viendo que son personas normales. Y eso, y me parece que es muy importante que existan todas estas personas, todas estas protagonistas, para poder pensar qué queremos, ¿no? Y para verlo como algo viable y algo que se puede conseguir, porque muchas veces la vejez nos llega como si fuese algo terrible. Oh, no, yo no voy a envejecer, crema antiarrugas. No, pues si tenemos suerte envejeceremos, ¿no? ¿Por qué ese miedo? Porque no voy a tener una casa que huela a galletas recién horneadas o voy a ser una persona que va a necesitar de un cuidado. Igual tengo miedo porque ni siquiera quién me va a dar ese cuidado. O sea, creo que todavía hay un universo súper extenso, súper interesante para pensarlo, para imaginarlo, para escucharlo, para descubrirlo y sobre todo para que aparezca. ¿Por qué no aparece? Puedo decir una cosa porque me parece muy interesante esto, ¿no? El crear nuevos imaginarios en relación a la vejez, y es que yo, no sé si en el proceso de escribir el libro, sino de hablarlo después, que también me parece otro proceso de escritura alternativo, me di cuenta de esto. O sea, desde mi punto de vista, hay 3 vejeces. O sea, no teníamos suficiente con una. Está la vejez física, ¿no? Que es a la que más tememos, parece ser, pero porque también siento que el sistema está muy preocupado de que temamos a esa vejez, ¿no?
en relación al capitalismo, bla, bla, bla. Eso que decías de la crema antiarrugas, etc. Luego está la vejez mental, ¿no? Esta demencia es o sea, la incapacidad de comunicarnos con el exterior, de movernos igual que nos movíamos antes, mentalmente, etc. Y a mí, otra que yo no estaba teniendo en cuenta con esa primera cana que me vi en el espejo, que es la vejez social. Siento que, y no es por echar las culpas al resto, pero siento que es muy interesante hacerlo en este caso, hay hay un problema muy grande en el sistema en el que vivimos, y hay un problema muy grande en la falta de soluciones que tenemos hacia la vejez y la falta de posibilidades que hay de envejecer. O sea, siento que no hay posibilidades. O sea, si no tienes hijos, por ejemplo, o estás sola en casa o estás en una residencia y a lo mejor no te apetece, que es lo que le pasa a Olvido, ¿no? Compartir otra vez piso. O sea, parece que no vamos a pasar ni un solo día solas en un piso, vamos a tener que compartir siempre, desde jóvenes hasta ancianas, ¿no? Con gente que no nos cae bien, probablemente haciendo unas rutinas que no queremos, ¿no? Yo para mi vejez, por ejemplo, no quiero esto. ¿Qué me queda, no? Quedarme sola en un piso mientras veo que mi alrededor se va muriendo, tener demencia y no tener, por ejemplo, un acompañamiento psicológico, que eso me parece brutal, o sea, muy violento, ¿no? Que está muy de moda las terapias psicológicas, que me parece una moda estupendísima, pero ¿qué pasa con la gente anciana, ¿no? Que está perdiendo la memoria y que no sabe por qué está perdiendo la memoria, no tiene herramientas para afrontar eso? No estamos ofreciendo un acompañamiento gratuito, por ejemplo, a esta gente, ¿no? Entonces siento que si se nos vendiera mejor, si desde el Estado se nos ofreciera, hubiera una preocupación real por nuestras vejeces, que creo que no la hay, quizá no nos daría tanto miedo, ¿no? Llegar allí. Sería como una etapa más, igual que la juventud o la adultez, ¿no? No recuerdo si fue cuando justo hablamos de tu novela en el club de lectura, pero a mí una frase que se me ha quedado mucho es que hay como una preocupación por alargar la esperanza de vida, ¿no? En la sociedad, pero no realmente una preocupación por dar calidad de vida a esa esperanza de vida que continuamente seguimos alargando. Y un poco justo en lo que estabais hablando, ¿no? En esta falta de imaginarios o en pensar otras posibilidades, creo que también eso pasa por romper claro, los imaginarios construidos y que tenemos como súper asentados, ¿no? Porque muchas veces esta imposición que especialmente las mujeres sentimos por tener hijos, por casarnos, pues eso, ¿no? Por llevar ese camino tradicionalmente asignado a la experiencia femenina, es un poco por ese miedo al futuro, ¿no? Porque está esta cosa de si no tienes hijos, ¿quién te va a cuidar? Y va un poco justo en la línea de lo que tú estabas comentando. En tu caso tienes a esta mujer que vive sola, pero por ejemplo en el caso de Termita es justo el ejemplo de que puedes tener, ¿no? Todo eso o hacer el check en la vida que se supone que tenemos que seguir, y que eso no es garantía de nada, ni significa que vayas a tener una vida más digna por el hecho de tener hijos, de tener nietos, ni una familia enorme. Sí, en el caso de Termita, bueno, antes comentabas también lo de los cuidados, ¿no? Lo de cuidarse también a una misma, tener que cuidar a más gente. Claro, en Termita la protagonista es la nieta, que tiene 47 años y que no es madre, y que vive en el piso de la abuela. Entonces, sobre lo que dices de poner esos check en la lista, me hace gracia porque, por ejemplo, a mí me interesa mucho cómo es la madre de la protagonista, ¿no? Que sería la hija de la abuela, aquí toda esta familiar, ¿vale? Que ella sí ha pensado que haciendo un montón de cosas, siguiendo pues ese caminito, siguiendo sobre todo la estética de ese caminito, para ella es súper importante el mantenerse delgada, yo qué sé, unos estereotipos de belleza como muy traumáticos, seguirlos y así, que va a tener ese final feliz. ¿Qué pasa? La nieta está, no sé si en contra, sino que se da cuenta que no es lo que ella va a seguir. Y luego está Termita, que yo no sé si ha seguido esos caminos o no, pues porque es una mujer que ha sufrido mucho también, ¿no? Y que vive en una situación que no es nada cómoda,
pero que sí que se enfrenta un poco a, digamos, a un momento umbral, ¿no? O sea, tú estás ya, no sé, pues la edad que ni siquiera le he puesto una edad a Termita, pero hay un momento en el que tú ya no empiezas cosas y no pasa nada, las puedes seguir, ¿no? Otras que ya tienes iniciadas de antes. Esa lista de todos esos check-ins de primero voy a estudiar no sé qué, luego voy a hacer no sé qué, luego voy a conseguir un máster en no sé qué, luego ya tal, luego ta, son comienzos, son inicios de proyectos que son súper interesantes y que te emocionan un montón y que parece que te da ahí toda la vibración de la vida y todo lo guachi. ¿Qué pasa cuando ya no quieres comenzarlos y simplemente quieres seguir y simplemente quieres estar? ¿No? O sea, ¿qué le pasa? Pues igual, yo no sé si la protagonista va a empezar muchas más cosas o igual empieza más a dejar cosas. Desde luego Termita, que bueno, se llama Esperanza, no va a empezar, ¿no? Va a haber más cositas en la lista que marcar. Entonces, en ese momento, en ese tiempo umbral que digo yo, en el que simplemente continúas, me parece que no se sabe mucho de cómo estar continuando sin tener ese aliciente que decías tú del sistema capitalista, bla, 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 pero al final que te lleva a un consumo también, ¿no? ¿Qué pasa? Porque hablamos de la vejez, yo no sé cuándo una persona es vieja, cuándo no es vieja, no sé si es un estado mental, no sé si no es un estado mental, no sé si tiene que ir justo ahí con una edad, con un tiempo, pero sí que creo que hay un momento umbral en el que tú dices, no estoy empezando tantas cosas, no necesito tanto brilli, no necesito tanto esto, sino que quiero continuarlo. Y si hay algo que no quiero continuar, no lo continúo. Pero por eso dejo de vivir, dejo de existir. Porque claro, si la sociedad no me en ningún sitio no estoy, no me muestra qué pasa conmigo, ¿no? Y entonces ahí creo que hay como, tú, pues no sé, una cuarta o una quinta vejez, o no sé ya en cuál estaríamos numerando, pero ¿qué es eso? Ese residuo, ¿no? En el que te quedas ahí, en ese margen. Y eso, y lo de las listitas de la felicidad, pues se ve que no funcionan, ¿no? En la novela. Me parece muy interesante porque, bueno, yo siempre, bueno, no siempre, pero en varias presentaciones esto lo he comentado. Tengo un amigo que yo conozco a su abuela y es una persona, aparte de maravillosa, paréntesis, muy racista, ¿no? Y muy machista y muy cosas que... Janito, maravillosa. ¿Eh? Sí, nada. Cosas que en esa edad, ¿no? Asumimos como que no se pueden cambiar, ¿no? Y en una cena en la que yo estaba, dijo pues una racistada, ¿no? O sea, un chiste muy bueno, pero ya no se puede decir, y bien que no se diga. Pero claro, todo el mundo se rió y yo comenté en plan, oye, ¿qué hacéis cuando pasan cosas así? En plan, no te sale como decir, oye, esto... Imagínate de repente que hubiera alguien que estás mencionando en ese chiste delante, ¿sabes? O no sé, como abrirle un poco la mira, ¿no? La mirada, ¿no? Claro, y dijeron, bueno, ya para lo que le queda. Y a mí eso me parece muy violento, porque ese ya para lo que le queda significa esto que estabas comentando tú, ¿no? Si hay un momento en el que ya estás en un punto en el que ya no sirves, no en el nivel productivista, sino en el nivel, cualquier nivel que te imagines, pero ya no, tu tiempo ya no sirve para disfrutar, para cambiar, para aprender cosas, para descansar, para no sé qué, ¿verdad? Si estás asumiendo que esa persona ese tiempo lo está utilizando simplemente para esperar a morir, ¿no? O sea, porque no estás asumiendo que pueda en ese tiempo aprovecharlo, ¿no? Para dejar de ser tan racista, ¿no? Estás asumiendo que esa persona, si solo está esperando a la muerte, está muerta, ¿no? O sea, hay gente que asumimos, y eso es muy frío, pero es que hay gente que asumimos que ya se ha muerto, aunque esté sentado a tu lado en el autobús, ¿no? Y a mí eso me parece violentísimo y me resuelve muchos
dudas que yo tengo acerca de por qué no nos preocupamos de la vejez, ¿no? De hecho, en Olor a hormiga me gusta que hayas comentado lo de los cheques, porque en Olvido es todo lo contrario. Olvido no ha conseguido lo que quería conseguir en la vida, ¿no? Si es que quería conseguir algo. No ha tenido amigas, no ha tenido una relación sana con su madre, no ha tenido, qué sé yo, no ha salido de fiesta, no ha experimentado cosas que le gustaría haber experimentado, ¿no? Como que su vida, o al menos lo que ella recuerda, que eso también, porque se dice en el libro que ella solo recuerda las cosas que le avergüenzan, por lo tanto no sabemos si hay otra cara por ahí, porque, como has dicho, es una narradora no fiable, ¿no? Aún así, todo lo que sabemos de ella son cosas incumplidas, ¿no? Cosas que no han llegado a ningún fin, ¿no? Y a mí me interesaba mucho esto porque también asumimos, ¿no?, que en la vejez conlleva como un estado de genialidad, ¿no?, y de lo sabio y la experiencia, y vamos a tener, ¿no? Y a mí incluso esto me parece dadista, ¿no? El pensar que alguien mayor que tú es más inteligente, o alguien, por lo tanto, más joven que tú es más tonto, me parece algo, por ambas partes, muy edadista, ¿no? Y me interesaba mucho esto, una vieja que no hubiese hecho nada, ¿no?, en la vida, y qué pasa ahora, y cómo puede utilizar. De hecho, la parte más interesante de su vida es en la que está ahora, ¿no?, encerrada en casa, no quiere salir de casa, y las cosas más interesantes que le están pasando es dentro de esa casa, ¿no? No tiene que irse fuera porque está viniendo la chica, ¿no?, a amenizarle el tiempo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces me gusta mucho esto que comentabas de esos cheques, ¿no?, y cómo vemos también la vida de una forma también muy productiva, sí, productivista, el hacer cosas que, ahora me voy a volver un poco existencialista, pero vamos a morir todos, entonces tampoco nos sirven para mucho, ¿no? Perdón, o sea, estoy siendo súper triste de repente. O sea, haced cosas, que es divertido, ¿vale? Pero bueno, no sé, me ha interesado mucho esto que has comentado. Claro, es que justo en esto último que estás comentando, pero es que es difícil, ¿no?, imaginar una identidad al margen del productivismo, porque precisamente vivimos en una sociedad que nuestra identidad está ligada al trabajo, ¿no? O sea, tú cuando te piden lo típico, una presentación, incluso yo misma aquí acabo de pecar de hacer lo mismo, os he presentado y lo primero que he dicho ha sido a qué os dedicáis. Pero es que esto es algo habitual, ¿no?, en cuando te presentas y de repente conoces a una persona nueva. Bueno, es que, o sea, ¿a qué nos dedicamos? Yo me dedico cuando puedo acariciar a mi gata, por ejemplo, claro, ¿sabes? O sea, es que lo podría poner en mi bio, y hemos pecado nosotras de que nuestros vídeos en internet probablemente digan estas cosas, ¿no? O sea, es como una retroalimentación constante. Total. Yo en alguna bio que tengo por ahí, alguna vez he puesto, soy una apasionada de los gatos, y luego a veces, en según qué contextos, cuando me piden una bio, digo, ay, voy a quitar esta línea, que no parece profesional, ¿no? Pues es que es justo eso. Quería leer dos fragmentos que creo que dialogan bastante bien en relación justo a lo que estamos hablando. En Olor a hormiga hay un momento que dices, estas viejas son señoras amortizadas, ya no le importan a la sociedad, el capitalismo las ha aprovechado tanto como podía, han quedado obsoletas y el sistema espera paciente a que se apaguen del todo. Los bebés son una inversión, las viejas un excedente. Y en Termita también hay un momento que se dice, mi presencia las envejece e infantiliza. Les recuerda que en cualquier momento pueden trastabillar, pueden necesitar ayuda. Las eternas cuidadoras han abandonado su rol. Siempre como esta idea, ¿no?, de para lo que sirves, ¿no? Si ya no sirves para nada, pues entonces ya no nos vales como sociedad. Entonces, por aportar también un lado un poco más de luminosidad, quería preguntaros, ¿no?, si precisamente igual la literatura es el espacio, ¿no?, en el que producir otro tipo de discursos, de producir otro tipo de vitalidades que no estén medidas por lo eficientes que somos, ¿no?, o lo útiles que somos para la sociedad. Sí, o sea, justo ahora, cuando has preguntado eso, recuerdo que, bueno, a Leire Bilbao le preguntaron a ver qué era la poesía, y ella dijo que la poesía era el lugar en el que sucedía todo, ¿no? Entonces, pues cojo esas palabras las hago mías, y digo que sí, ¿no?, que la literatura es ese lugar en el que puede suceder todo. Eso está bien, pero eso también da mucho vértigo, ¿no? Porque cuando tenemos también un espacio tan grande, un espacio en blanco, empezar a delimitarlo y a contar una historia, pues es un poco loco, ¿no? Porque se te puede ir y se te puede perder. Bueno, al principio también creo que comentaba eso, ¿no?, que la literatura, una de las cosas que tiene, o
al menos para mí, una de las cosas que más me gusta es cómo te ayuda a formar un pensamiento crítico, a poder decir, ahí va si pienso, ¿no? Y esto de ahí va si pienso, que parece que es como una cosa muy estúpida y algo como muy normal. Recuerdo de estar en clubs de lectura en el que, pues igual la media de edad de las asistentes, y eso que no íbamos a hablar de edad, pero bueno, pues igual era sobre 70 o así. Leíamos, no sé, pues antes creo que comentaba contigo Ellen Foster, una novela que a mí pues, bueno, que me gusta mucho, o leímos Permafrost de Eva Baltasar, que me decían, ay, mamá, ¿qué aparece aquí, ¿no? Tanto sexo tan explícito, Y la cuestión es que en el foro, porque muchas veces venían y decían, jo, no me ha gustado, jo, la novela esta, es que, ay, Garasi, qué cosas más raras escoges, ¿no? Pero en el foro, cuando nos poníamos a hablar, cuando discutíamos sobre qué habíamos leído, a dónde nos había llevado esa lectura, por qué nos resultaba incómoda a veces, porque otras veces empatizábamos, otras veces, en cambio, pues era como horrible, ¿no? Empatizar. Se iba formando ahí esa conciencia de pensamiento de, mira, ahora estoy hablando yo, tengo una voz, soy una persona pensante y tengo un discurso, ¿no? Y eso yo creo que hay momentos en los que es más que necesario. O sea, que cuando te digan, oye, hay que hacer esto, que tu primer reflejo no sea, ay, a ver cómo lo hago, sino de decir por qué, ¿no? Y pienso que la literatura nos ayuda mucho a decir ese por qué. Entonces, en ese todo que puede ser la literatura, para mí lo esencial son todas esas preguntas. Que muchas veces simplemente nos hacemos, igual no conseguimos responder, tampoco escribiéndolas, ¿no? Pero están ahí. Y al final es esa conversación que se crea, que es una conversación indirecta, porque la persona que ha escrito con la persona que va a leer seguramente no tenga esta súper suerte de estar aquí y de poder hablar, pues es así, con todas vosotras, pero es una comunicación que existe, ¿no? Y que trasciende. Y yo creo que, ya no sé bien lo que me has preguntado, pero creo que sí. Claro. Vale. Además, me gusta mucho que digas lo del por qué, porque yo con Olor a hormiga critico muchas cosas en este libro, pero porque para mí es un espacio en el que, como tú decías, generar preguntas. O sea, yo no sé las respuestas, pero te las hago simplemente para abrir debate, ¿no? Y esto que comentabas sobre la literatura, si nos permite hacer otras cosas, si sirve para algo, si tal, yo creo que sí que es incluso, y voy a decir algo muy contradictorio, pero para mí la literatura es un descanso, es decir, es algo que me permite ser vieja de repente, ¿no? Aunque yo creo, antes habéis dicho que es la vejez, ¿no? O sea, que es una etapa, es un proceso. Yo la vejez siento que la tenemos todas dentro. Igual que la infancia, ¿eh? O sea, dice, de hecho ahora que comentabas a Eva Baltasar, ella tiene en Ocaso y Fascinación, ella habla mucho de la infancia en la primera parte del libro y me interesa especialmente esa parte porque ella dice que, claro, cómo el mundo también es muy adultocentrista, ¿no? Y cómo maltratamos la infancia, la infravaloramos muchísimo, tanto que hay espacios de juego delimitados, por ejemplo, ¿no? En las calles, que se llaman parques, ¿no? Y todo el resto de espacios son adultos, son para la vida adulta, ¿no? O sea, no hay espacios apenas para la infancia en la vía pública, ¿no? Por ejemplo, por decir un ejemplo, que hay muchos. Entonces, sentimos como que la infancia es un proceso para llegar a la adultez, ¿no? Como la adultez que es el centro de todo y todo lo demás, la vejez, la infancia, queda como, bueno, es lo menos importante, ¿no? Es algo que es una espera a otro lugar, ¿no? Entonces, para mí, la literatura me permite eso, me permite explorar pues, todas las edades a la vez, por ejemplo, ¿no? O preguntarme acerca de si de repente tenemos la infancia dentro o la adultez dentro o la vejez dentro, ponerme en sitios incómodos cuando en realidad, por ejemplo, en la realidad, en el día a día, no me pondría en esas situaciones, ¿no? Siento que es como un espacio de juego incluso, ¿no? Volviendo a la infancia,
de hecho, para mí, o sea, a mí me parece muy triste que de pequeños dibujamos mucho, o yo al menos dibujaba muchísimo. Cuando de repente te haces mayor pierdes, ¿no?, muchas cosas que haces de pequeño que no sé por qué las perdemos y son súper divertidas y nos ponemos a trabajar, cosa tonta, ¿no? Y para mí la escritura vuelve un poco a esto, ¿no?, a ese espacio de juego y ese espacio de experimento y de hacer cosas sin miedo a las represalias, ¿no? Y permitirme ser cruel en la literatura y permitirme ser graciosa o no serlo y permitirme imaginarme en una casa encerrada sin que nadie me mire y qué pasa allí, ¿no? ¿Qué pasa dentro de esa intimidad? ¿Qué pasa cuando nadie nos mira? ¿Qué hacemos qué raras somos cuando nadie nos mira, ¿no? Pues como poner mi cuerpo o poner el cuerpo de la lectora también a la vez en situaciones extrañas, incómodas y jugar un poco con eso. Y eso me parece súper interesante. Quería recoger, justo ahora que has comentado el qué somos, ¿no?, cómo somos en esa casa cuando nadie nos mira, con algo que también decías antes, ¿no?, que justo en la novela esta etapa de olvido en la que ni siquiera sale de su casa es la más interesante de su vida, para hablar un poco, ¿no?, de cómo se desarrolla la vejez en los espacios que habitamos, ¿no?, porque justo olvido tiene un poco esta contradicción de que, por un lado, ¿no?, la casa justo es como ese espacio de resistencia y de dignidad, ¿no?, de que quiero envejecer aquí, en mi casa, bajo mis propias condiciones, en lugar de justo lo que decías antes, ¿no?, de irme a una residencia con gente que no conozco y que no me apetece. Y eso también hemos hablado antes, ¿no?, que no significa que ese sea tu posicionamiento en la vida, sí o no, puede serlo. Tú a tope con tu casa. Yo puedo criticar muchas cosas y luego no, o sea, yo qué sé, cuando mi madre y mi padre envejezcan, o sea, yo tampoco no me quiero mojar, ¿no? Es lo que comentábamos antes, yo genero preguntas, sí, pero no soy yo aquí la que tiene que dar las respuestas, no tengo ni idea, de hecho, de vejez, o sea. Pero sí que me parece interesante, ¿no?, el lugar que ocupa la casa en la novela, porque al mismo tiempo tiene esta cosa un poco de casi es una casa en descomposición, ¿no?, junto con ella, o sea, hay esa cosa un poco asfixiante y turbia, ¿no?, que lo envuelve todo. Y luego también en Termita el tema de la casa es ese lugar que es, por un lado, ¿no?, parece que es hogar, pero que también es hostil, porque también encierra como todo este trabajo invisible que las mujeres mayores parece que siguen debiendo, ¿no?, a sus, pues en este caso, ¿no?, a sus hijos, a sus nietos o casi a cualquiera, ¿no? Hay un momento de la novela que justo se dice que Termita ha empezado a tejer otra vez y que de repente le vienen gente, ¿no?, de téjeme algo para un bautizo, para una boda, para una comunión, como para cualquier cosa, ¿no? Y como esta cosa de parece que no puede negarse, igual que toda su vida, ¿no?, ha sido aunque Termita, no lo comentaba antes, es una mujer que no le gusta cuidar, pero que tampoco ha aprendido nunca a decir que no. Entonces tiene esta cosa, ¿no?, de ya eres una abuela, ¿no?, de no te puedes negar porque no estás haciendo nada, ¿no?, pues qué menos, ¿no?, así te entretienes. Y encima hay una cosa que me parece muy interesante, ¿no?, de que siempre se espera que esto sea un trabajo gratuito, ¿no?, que ya por llegar a esa edad hay un momento en el que se dice, ¿no?, que no le han pagado por uno de estos trabajos que ha hecho, ¿no?, como si casi le estuviera haciendo un favor la persona que le ha encargado que le teja algo para su bebé. Entonces, un poco para Termita, ¿no?, recogiendo otra vez el tema de la casa, es ese lugar que sigue reproduciendo como este trabajo y esta eterna obligación de verte a los demás. Entonces, un poco si nos podéis comentar ambas cuál es. Sí, en Termita, bueno, las propias termitas van, ¿no?, devorándolo todo y va haciendo su hogar ahí mientras van ahí, pues eso, comiendo. Y al final lo destrozan y si no se las quita, incluso se derrumba, ¿no? Entonces, imaginarme a esa abuela termita que sigue cosiendo y eso en la novela, ¿no?, dice pues eso, que cose algo para un bautizo, para algo bonito, pero que no va a ser para ella. Y ya le pagarán, porque total, ¿para qué necesita el dinero un bicho que vive encerrado como un loco en la casa de la abuela, ¿no?, o en esa casa tan vieja? Entonces, claro, la casa es ese reinado de polvo y de pobreza y de precariedad,
porque en su caso ese trabajo que hace ella tejiendo, cosiendo, es un trabajo que está más que precarizado, ¿no? Porque no es solamente el hecho de te pago cuando me viene bien, porque además yo decido cuándo te pago, porque tú para qué lo vas a necesitar, sino el hecho de que el empleo, aparte de tener una nómina, ¿no? De tener cierto dinero, detrás tiene como un valor más allá del dinero, ¿no? Entonces, el empleo de costurera es un empleo que a ojos de la sociedad, o al menos en el momento en el que yo sitúo esa novela, es como una mierda. O sea, no sé, o sea, está ahí, está vieja, está cansada, está que ni ve, está no sé qué, y bueno, pues cose. Lo mismo le pasa también a la nieta, ¿no? Con su empleo como teleoperadora, ¿no? Que es también completamente precarizado. Y ve eso, porque tiene ese valor, ¿no? Aparte de la pasta, del dinero, es el valor que te da a ti en la sociedad, que te otorga, que te da ciertos privilegios, que te da ambientes en los que poder gastar o no gastar, vidas que vivir o no vivir, experiencias que disfrutar o no disfrutar. Y entonces la casa a la que llega también la nieta, después de haber intentado salir de ahí, después de haber ido a otro lugar, a otra ciudad más grande, con más opciones y tal, es un poco también sarcófago, ¿no? Porque es ese lugar que además siguen rumiando y que sigue estando la termita y que si sigue haciendo hogar, tal y como lo está haciendo hasta ahora, se va a caer encima de ellas y ya se va a quedar ahí y listo. Entonces, sí, la casa es importante. Además, me gustaba también cuando estaba escribiendo Termita, estaba leyendo de Dubravka Ugresik, Baba Yaga puso un huevo. Bueno, me gusta mucho la historia de Baba Yaga y me gusta mucho ese hogar que te da la espalda, ese hogar que no tiene puertas, que es como una casa que está todo el tiempo girada, ¿no? Y claro, así es un poco, ¿no? La casa también de Termita, o sea, tiene una puerta de salida por la que Esperanza casi no sale nunca, y una puerta de entrada que para muchas personas no es que de la espalda, es que ni siquiera la va a ver, porque ¿quién se va a asomar a ese barrio? ¿Quién va a ir a visitar a nadie a esa choza? ¿Quién va a pensar que esa casa que está hecha con, pues eso, con desperdicios y con pues, remates de obras y de tal, sea un hogar para nadie, ¿no? Y sí, yo creo que está muy marcada, aparte de la casa, el barrio donde vive, la pobreza donde vive, lo precarizadas que están las vidas que aparecen también en la novela. Bueno, esto que comentas, ahora respondo, pero el coser gratuitamente porque no estás haciendo nada también muy del sistema productivo, ¿no? En plan, estoy descansando, o sea, dejadme en paz, o sea, es más importante que todo lo que estáis haciendo vosotras, ¿no? Estar sentada en el sofá. Para Olvido la casa en la novela, sí, es escondrijo y a la vez es prisión también, porque, o sea, no quiere salir de casa, pero porque hay una sociedad fuera que, iba a decir que la asusta, pero no la asusta, está agotadísima, está cansada de esa sociedad, ¿no? Cómo la ha tratado. O sea, la consecuencia de que esté, o sea, la causa de que esté encerrada ahora en casa y no quiera salir porque no hay nada que hacer fuera, es que ha habido una sociedad que la ha metido, ¿no? Y que la ha tratado de usted y que le ha hablado más alto de lo normal y la ha tratado de tonta, ¿no? Y que ella pues, está agotadísima de esto y ha decidido no interactuar más, ¿no? Me gusta porque también confluye mucho la precarización, ¿no? de la casa, porque Olvido, o sea, su infancia no es en esa casa, la infancia de Olvido es en un lugar donde, bueno, que no se dice exactamente, tampoco se dice exactamente dónde está ahora, pero sí que se asume, ¿no? Que la infancia la pasó en una casa, en algún pueblo, en una casa más espaciosa, no sé si mejor, pero bueno, sí, mejor dentro de lo que cabe, ¿no? Si hay que comparar. Y ella habla, ¿no? De cómo de repente irse a la ciudad implica pues, que su madre, en esta juventud de Olvido, tenga que trabajar más por menos, es decir, por unas condiciones más nefastas, ¿no? Y a mí me interesaba mucho de la casa también como, bueno, en tu caso es Termita, en mi caso son las hormigas. Para mí, Olvido, bueno, en la novela, esto no es un spoiler porque creo que aparece en el segundo capítulo,
Pero, y hemos hablado, me ha dicho antes Andrea, no hagas spoilers, pero da igual. O sea, en la novela, esta novela, los spoilers no importan. Lo importante es como la voz de la protagonista, siento yo. Claro, hay unas hormigas por ahí que son el enemigo de Olvido, que son las hormigas de la piel, que curiosamente, sus hormigueros son cuerpos, ¿no? Son cuerpos humanos. Y se dice también que la casa de Olvido es como una lagartija, donde ella vive solamente en el saloncito. De hecho, la casa no aparece, lo que aparece es el saloncito, o sea, no se mueven de ese saloncito apenas. Y el pasillo de esa casa, que es larguísimo, y al que no le llega la luz, Olvido teme a ese pasillo, ¿no? Es la cola de la lagartija desprendida, y Olvido en realidad es otra hormiga, ¿no? La hormiga reina dentro de esa lagartija, ¿no? La chica es la hormiga obrera que viene a ayudarla, ¿no? Y que está constantemente allí ayudándola, cuidando de ella, limpiando la casa, etc. Y luego está por afuera todos esos hombres, ¿no? Los zánganos, las hormigas macho, ¿no? Como que se reproduce esa metáfora hacia el cuerpo de Olvido. Me interesaba mucho la casa como un personaje más, como también incluso como un enemigo, ¿no? De hecho, como curiosidad, yo antes de construir a Olvido, o sea, no sabía que Olvido iba a existir, y yo empecé a construir en la novela la casa solamente, o sea, empecé a escribir escenas de la casa, ese pasillo, ese saloncito, y luego salió Olvido por allí. Y me interesaba mucho esto, esa puerta de entrada también, ¿no? Ese recibidor donde está ese armario, donde hay un espejo en el que se puede reflejar, un armario que guarda muchas cosas. Ese armario también, esto no lo hemos mencionado, pero en relación a la sexualidad, ¿no? ¿Qué pasa con la propia sexualidad de Olvido? Cómo ha tratado durante toda su vida su sexualidad, esa homofobia interiorizada que tiene, ¿no? Entonces, para mí la casa es que incluso le llamo personaje porque la casa parece que está hecha de carne también, ¿no? Y muchas veces se comunica con Olvido y tiembla y le gruñe, ¿no? Como si fuera un perro rabioso. Y se comunica con ella y esconde cosas y guarda esas hormigas que a la vez también le roban cosas a Olvido, como que tiene muchos enemigos Olvido, pobre. Antes de pasar como a algún otro tema, por ir cerrando un poco el tema de la vejez, me interesa profundizar un poco a nivel estilístico, ¿no? Las decisiones de escritura que os llevan a, en tu caso, pues tomar, ¿no? A Olvido como la protagonista y esa voz en primera persona que construyes, que de alguna forma, aunque sea esta narradora no fiable, como que sí que le otorga cierta agencia, ¿no? a Olvido. Y en el caso de La Termita, me interesa por qué, a pesar de que el título no es Termita, incluso la portada tiene a esta mujer mayor, tú sin embargo colocas a Termita en ese lugar de mujer mirada, ¿no? Por la voz principal, que es la de su nieta, que es la que es en primera persona. Sí, claro, yo a la vejez llego como uno de los temas más que están en la novela, ¿no? Pero para mí la novela inicia con una sensación de rabia y de enfado, y esa rabia, ese enfado construye la voz principal y construye a la protagonista. Entonces ese enfado es en su día a día prácticamente sobre todo y hacia todo. Y entonces ahí es donde entra el tema del empleo, el tema de la amistad, el tema de la familia, ¿no? Las relaciones que tiene con su madre, las relaciones que tiene con su abuela. Y claro, nosotras vamos a conocer a esa abuela y a esa madre desde la voz de este personaje, de este enfado, y solamente desde su experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que cuando la protagonista habla de su abuela y la ve como una mujer vieja, la ve como alguien que ha desperdiciado muchas cosas. Eso no significa que sea así, ¿no? Entonces, ahí está, o sea, nosotras no sabemos cómo ha vivido Esperanza. Sabemos todo a través de la voz llena de rabia y de mala hostia de la protagonista.
Y entonces sabemos que la ve como una vieja desgastada, en la que el sistema la ha rumiado y la ha dejado hecha huesitos, y que se pone a mirar por la ventana y dice qué verá ella, ¿no? A través de todas esas telarañas, a través de todas esas cataratas, a través de todos esos cristales sucios. No lo sabemos, pero lo que se imagina la protagonista pues es miseria y más miseria. Y quitando las veces que puede hablar y puede comunicarse esperanza, no vamos a llegar a un testimonio en primera persona de la vejez. En todo caso, lo que llegamos es a esa edad umbral que os decía, a ese momento de estar, de continuar, de que la deja un poco perdida a la prota, ¿no? O sea, dice, no, yo no quiero ser mi madre, aunque las dos sitúan el cuerpo, sitúan la comida como parte de su día a día y de su eje central, a través del que mostrarse y de conocer el mundo, pero no se quiere parecer a ella. Y aunque quiere muchísimo a su abuela, es muy cruel con ella. Y la abuela es muy cruel con la nieta también, ¿no? O sea, hay una ternura que para mí es tan cliché y que se nota muchísimo, pero que muchas personas que han leído Termita me decían, ¿dónde? Sí, me parece que todo esto es como muy terrible. Y digo, claro, es que a la ternura que me voy a aproximar o a la vejez que voy a entender va a ser a través de este espacio y de esta realidad. Y este espacio y esta realidad tienen estos ingredientes y estas escenas. Entonces, ¿cómo llego yo a ver esa vejez? Pues a través de esta prota que está súper enfadada de que precisamente su espacio se construya con todos esos ingredientes que son como desechos del espacio bonito, al que ellas no tienen ningún tipo de invitación. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, Olvido, el poder escucharla, me parecía, claro, yo lo leí evidentemente después de, ya estaban las dos novelas publicadas, se me va aquí el audio de vez en cuando, pero eso digo, ¿cómo sería Esperanza hablando desde esa primera persona, ¿no? O sea, ¿cómo vería además Esperanza a su nieta? Porque claro, lo único que tienen las tres mujeres de la familia en común realmente es el que no les gusta cuidar, ¿no? Entonces digo, ¿cómo...? Porque hay un cuidado que se crea ahí, un cuidado pues cotidiano, o sea, no uno buscado, sino uno que se da en el día a día, ¿no? Y entonces era como muy interesante leer a Olvido, porque veías todas esas cositas, ¿no? En primera persona que yo, desde la voz protagonista, no puedo acceder. Bueno, tienes otra novela por hacer, ¿no? A escribir a Esperanza. En mi caso, a mí me interesaba, bueno, yo para contextualizar un poco, yo estuve viviendo con mi abuela cuando yo tenía 17 años y estuve viviendo un tiempo largo con mi abuela, ella y yo juntas, y ella ya estaba empezando a tener, estaba en un proceso de demencia ya muy, muy avanzado y se generaban conversaciones que quizá os suenan con otras personas de vuestro alrededor, en el que yo mencionaba un vaso de agua y ella acababa diciéndome la pata de una mesa, ¿no? Por decir algo muy, muy simple. Y a mí me interesaba mucho el construir el puente, ¿no? Entre esa parte del diálogo y la parte aparentemente irracional, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho al escribir y es respetar a mis personajes hasta tal punto en el que yo no sé más que ellos. En el caso de Olvido, o sea, con todos, pero concretamente con Olvido, yo no sé si ella no sabe de qué trabajó, yo no sé de qué trabajó, si ella no sabe cómo se llama la chica se llama la chica y ya está, por eso se llama la chica así, y no tiene nombre. Si ella se ha olvidado de un capítulo, yo me he olvidado de ese capítulo, se vuelve a repetir, ¿no? Y me interesaba muchísimo esta voz interna, ¿no? de Olvido y generar lógica donde aparentemente desde fuera, como personas jóvenes o como personas sin demencia, no creemos que no la hay, ¿no? A mí me parece muy importante tener en cuenta que nuestra realidad no es la verdad, ¿no?
y que, de hecho, ya solo con 2 personas aquí sentadas en el sofá sin demencia, bueno, creo. Sí, sin demencia de momento. Espero. Ya seguramente tendremos visiones muy distintas, ¿no? De lo que es vivir, de lo que es la comunicación, de lo que es muchas cosas, ¿no? Entonces, es muy peligroso asumir, ¿no? que lo que nosotras vemos o lo que nosotras experimentamos físicamente, mentalmente, emocionalmente es la verdad, ¿no? Y a mí me interesaba mucho acceder a la mente de olvido y escribir, esto quizá parecerá un poco cursi, pero no escribir sobre la demencia, sino con demencia, ¿no? O sea, meterme en la cabeza y a ver qué pasaba allí, ¿no? Cómo de lógico es su mundo, o cómo puedo volverlo, cómo puedo entenderlo, ¿no? y racionalizarlo de alguna forma, ¿no? Eso que no parece nada racional. Entonces, por eso os comentaba que lo más interesante desde mi punto de vista humilde en la novela es esa voz interna, ¿no? Como está hablando con la chica y hay un camino de pensamiento muy lógico para llegar a la respuesta que le da olvido a esa chica, que cómo ve el mundo ella, y cómo la relación que tiene también con el gato, ¿no? ¿Qué pasa allí? O sea, ¿qué pasa en una casa en la que no hay gato, pero sí que hay bol de pienso? ¿Por qué hay bol de pienso, no? Porque la chica no entiende, ¿no? a Olvido y le pregunta constantemente ¿por qué has vuelto a poner pienso allí, ¿no? Como hay una falta de entendimiento allí, ¿no? De lo que está pasando en la cabeza de Olvido. Y literariamente me parecía muy interesante y muy divertido también, ¿no? Cómo narrar sin tener los pilares o sea, sin tener puestos, ¿no? Construidos todos los pilares de la narración, como es la lógica, como es el espacio temporal. O sea, en la novela no es lineal, hay saltos temporales, hay capítulos que se repiten, como decía, hay capítulos que se cierran con otros capítulos, hay capítulos que a lo mejor son mentira, hay capítulos que son sueños, hay sueños que se narran que no se recuerdan y por lo tanto no se acaban de narrar, ¿no? Y me interesaba mucho este juego literario de lo que es la demencia y explorarlo desde este punto, ¿no? Al principio comentaba, ¿no?, que otro punto interesante de las novelas es la relación de la vejez con una juventud que no necesariamente tiene que ser joven, ¿no? Porque ya has comentado que el personaje protagonista es una mujer de 47 años, o sea que hablamos de una persona más adulta, pero sí esta relación de la nieta con la abuela. Pero también me interesaba cómo juega, ¿no?, la belleza un papel en la construcción de estas relaciones. Justo preparando la charla me encontré con una frase de Susan Sontag que decía que solo se aprueba un estándar de belleza femenina, la chica joven. Entonces, justo el personaje joven, ¿no?, de tu novela, Julia, es lo que decías, ¿no?, la chica, que no tiene nombre más allá de la chica. Bueno, ya lo hemos comentado, pero bueno, por poner un poquito de contexto, esta chica joven pues es la que le trae la compra Olvido, la que limpia su hogar, la que también le ayuda a ella misma, ¿no?, a asearse en alguna ocasión. Y sin embargo no hay esta reticencia de Olvido de ver a esta chica como su cuidadora, y ella tiene este anhelo, ¿no?, por verla casi como una amiga, ¿no?, que está ahí no porque le pagan, sino porque ella realmente quiere estar ahí. Pero me interesa sobre todo, ¿no?, cómo la chica representa aquello, ¿no?, que Olvido ya nunca va a poder recuperar, ¿no?, que es la juventud, y también de alguna forma este ideal de belleza que en la sociedad no tenemos tan asociado, como decía Susan Sontag, al ser joven, ¿no? Como no se puede, o como no, muchas veces no concebimos que la belleza puede estar en la vejez, a pesar de que sí que puede estar. Quería leer como un pequeño fragmento, ¿no?, justo cómo se describe a esta chica. Dice: su piel era de canela perseverante, algunas manchas en el pecho y los brazos iban de la mano de pequeños cráteres que evidenciaban el acné digno de una pubertad dilatada hasta la adultez. Sus axilas a veces olían a estiércol, pero a estiércol dulce, a estiércol que no repele, a estiércol que excita un poco. La chica era tan joven que desperezaba mi vejez. Si quieres comentar algo, luego ya pasamos. Sí, a mí, bueno, muchas cosas. A ver si lo puedo responder bien. Me interesaba mucho
lo que tú comentas, ¿no? Cómo en una situación en la que ya se es vieja, o sea, nos pasamos toda la vida buscando la belleza, sea lo que sea la belleza, que aún no lo sé, en mi caso. Y siento que cuando se llega a la vejez, la belleza es otra cosa ya, ¿no? O sea, el capital está en la juventud de repente, ¿no? O sea, esa es la belleza, eso es lo importante, ¿no? O eso es lo que representa la belleza. O al menos en el caso de Olvido, ¿no? A mí me parecía muy interesante el contraste entre la juventud y la vejez, porque esto lo digo luego al final de la novela, pero yo en el proceso de escribirla, ahora quizá mi momento vital es otro, pero en el proceso de escribirla sí que yo sentía la vejez como una relación, la relación que yo tenía con mi propia vejez era una relación de amor no correspondido, ¿no? Como que es una acosadora en mi vida, ¿no? Que va persiguiéndome y que no dejará de perseguirme hasta que me atrape, ¿no? Y es un poco lo que pasa también o sea, Olvido y la chica son una metáfora de esta relación de amor no correspondido, vejez-juventud, ¿no? Pero sobre la belleza y la juventud, a mí me parece muy interesante cómo, tú has leído un trozo que creo que está muy bien escogido, porque de hecho hay más descripciones de la chica que corroboran el hecho de que la chica no es bella socialmente, como entendemos lo que es la belleza socialmente, ¿no? O sea, es muy enjunta, muy delgaducha, tiene unicejo, tiene muchas marcas de acné, tiene una oreja más grande que la otra, tiene los dientes muy amarillos, ¿no? Como que hay la mayoría de las descripciones que se usan de la chica, de hecho todas, no son positivas, con muchas comillas, ¿no? A pesar de esto, yo en muchas entrevistas y en muchos clubs a mí me decían, ¿por qué has escrito sobre una chica joven muy guapa? ¿Cómo muy guapa? En plan, ¿en qué momento de la novela pone que es muy guapa, no? Claro, te has creído la narrativa de Olvido, de una persona que está admirada no por la belleza, sino por la juventud de esta persona, ¿no? Como esto que comentamos como capital, ¿no? Entonces me interesaba muchísimo esto, el que la persona joven no fuera bella, o sea, normativamente bella, sino simplemente joven, y ya con eso basta, ¿no? En este sentido. Y luego el tema de que también lo has sacado un poco, los cuidados / trabajo, ¿no? ¿Qué pasa cuando en tu vida solo viene a visitarte una persona y le pagan por ello, ¿no? Me interesaba muchísimo esta relación entre el trabajo y lo emocional, entre la obligatoriedad y el cuidado por el cuidado, ¿no? Por el cariño. Me parece que en este tipo de trabajos hay una línea muy difusa y es súper peligroso, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Romper, o sea, pasar la barrera, ¿no? De qué es cuidado por cariño, cómo te encariñas de este tipo de personas. No sé, es un trabajo muy humano, ¿no? El de cuidadora de repente de alguien mayor. Y claro, se genera ahí algo muy interesante, que es que la chica va allí por trabajo, a pesar de que es buena con Olvido, que le tiene cierto cariño, ¿no? Inevitable, etc. Pero Olvido asume eso como una relación, como tú dices, de amistad o de lo que sea, ¿no? Se genera ahí entonces un reclamo por parte de Olvido, incluso en muchas situaciones en las que se generan discrepancias entre ellas e incluso peleas entre ellas, son por los celos que tiene Olvido, ¿no? Hay un momento en la novela en el que Olvido descubre que ella no es la única, ¿no? A la que va a cuidar la chica. Descubre un papel que es para otra mujer anciana, ¿no? Y esto lo ve como una traición, ¿no? Por cómo que no. Además, esto se suma a que Olvido percibe el tiempo de una forma de una forma distinta a la nuestra, y es que solo tiene en cuenta los días en los que viene la chica. Entonces ella del día, si la chica ha venido un martes y luego ha venido un viernes, me lo estoy inventando, para ella ha venido al día siguiente.
¿no? Por lo tanto, la relación que se genera allí es una relación muy diaria, aparentemente diaria por su parte, ¿no? Hay momentos en los que de repente la chica, o sea, que Olvido sí que tiene, ¿no?, esta brizna o este brillo, ¿no?, de cordura, por decirlo de alguna forma, en la que la demencia no la está apretando en ese momento, que se da cuenta del paso del tiempo y entonces le critica a la chica o sea, ¿dónde estabas?, ¿no? O sea, ¿qué haces que llevas como muchos días sin venir?, ¿no? Y en realidad no había pasado tanto tiempo, ¿no? Entonces hay un reclamo por parte de Olvido y me generaba esto, mucha incomodidad incluso interna, ¿no? El cómo se relacionan estos dos personajes y cómo, a pesar de que la chica tiene todas las de ganar en cuanto a el poder, es decir, para mí la chica tiene mucho poder en relación a, es más joven, es más capaz, más fuerte, cobra por esto, etc. A pesar de esto, a pesar de que ella tiene, o sea, es una relación de poder, pero ella sale ganando, a la vez no, porque Olvido es la que tiene la sartén por el mango, ¿no? Porque es ella, o sea, es la cliente, ¿no? Y entonces, ¿cómo se generan muchas veces estas relaciones de poder en una relación en la que no es, por ejemplo, un hombre y una mujer, ¿no? Que ya es muy fácil asumir dónde está la relación de poder? Estoy pensando en el imaginario hombre, señor de 50 años, ¿no? Brad Pitt y una chica de 25 años. Pues, ¿qué pasa cuando sacamos de la ecuación a los hombres? De hecho, apenas aparecen en la novela. O sea, ¿cómo se generan entonces las relaciones de poder, ¿no? Y el dinero está allí, siempre, o inevitablemente, casi todas las situaciones, ¿no? Y de hecho, creo que lo he comentado, pero todas las discusiones que se generan son por esto, ¿no? Por el yo quiero ser tú, o también, o sea, sí, quiero ser tú o te quiero a ti, ¿no? Como esta dicotomía extraña en la que se encuentra Olvido. Y en relación también un poco en el tema de la belleza, ¿no? En el caso de tu novela es muy interesante cómo hay este salto generacional, ¿no? Porque justo la protagonista, esta mujer, ¿no?, que hemos dicho de 47 años, como que habita un cuerpo que se sale de la norma, pero sin embargo tiene una madre que está muy obsesionada por encajar ella misma en ese cuerpo, en ese ideal normativo de belleza, y también que su hija lo encarne, ¿no? Porque asocia justo esa belleza, esa delgadez con el éxito, ¿no? Vas a tener o sea, la única forma de que tu vida te vaya bien es que adelgaces, básicamente, ¿no? Y que seas bella, normativamente hablando. También quería leer un par de fragmentos que me parecían interesantes sobre esto. Hay un momento que dice: la José, que es la madre, me tuvo a los 22 años, mi abuela la tuvo a ella a los 19, yo tengo 47, de manera que mi madre lleva 47 años haciendo dieta. Y en otro momento que dice, aquí hablando de sí misma también: la ropa lucha con mi cuerpo, se dobla donde no debe, se arruga, se mancha y se rasga, me chilla enfadada, se revela, me tapa como un regalo envuelto en poco celo, pero yo me defiendo, estiro, cedo, corto, amanso y obligo a las prendas a tocarme, a tocar toda mi celulitis, mis pecas, mis lorzas, la sequedad de mis codos, mis tetas desiguales, mis pelos sin depilar, mi espalda ancha. Entonces quería que nos contaras, ¿no?, cómo trabajaste un poco este espejo generacional en relación a lo que se entiende, ¿no?, por belleza y éxito, y con esta herencia, ¿no?, de una generación que creo que es real, ¿no?, que ha vivido obsesionada con continuamente hacer dietas. Sí, en el caso de la José, ella siente que no es válida, ¿no? Entonces dice: yo, para ser una persona válida tengo que ser una persona delgada, tengo que ser una persona que tenga esta apariencia, me debo a una estética. Entonces cree que su lugar en la sociedad va a venir acompañado de esa estética. Pues por ello pues sufre de anorexia nerviosa, y además traslada todo eso a su hija. Entonces, no sé si es tanto la belleza como la estética, pero sí que consideran que hay un cuerpo que es visible, y el cuerpo visible es el cuerpo que va a lograr algo.
y ellas se ven todo el tiempo en ese desecho, en el del no logro. Y aquí es interesante cómo lo ve la hija y cómo lo ve la madre, ¿no? Para la madre igual estar delgada es igual a estar joven. Puede ser. Para la hija no. Entonces, la madre todo el tiempo está en esa lucha en la que dice, si yo hago, joder, lo que aparece en tal serie, si sigo bien todas las piedritas de este camino y me convierto en esa persona, que es la persona que aparece en la serie, que aparece en la marquesina del autobús, que aparece en las revistas, que aparece en el Insta, que aparece en tantos sitios, voy a tener todos esos huecos. Igual yo tengo una marquesina de autobús, igual yo tengo una serie, igual yo aparezco en una revista, igual yo tengo una cuenta de Insta con no sé cuántas seguidores. Entonces, la madre le da ese valor a la estética porque le da como si fuese sinónimo de tener un lugar. La hija es muy consciente de que tiene un lugar y es además como muy consciente, yo la veo como más revolucionaria, ¿no? Porque además a ella le habitan monstruos mitológicos, ¿no? O sea, habla del cíclope, habla de Pandora, habla de Tántalo, ¿no? Que cada monstruo además integra una característica que no está bien vista, ¿no? Pues Tántalo es esa hambre voraz que tiene la protagonista, o Pandora con esa curiosidad, que parece que ella no puede hacerse esas preguntas de por qué, y Cíclope esa fortaleza, esa fuerza. Entonces, ella no cree que se necesite una estética, sino que se necesita un discurso. Y entonces echa mano de esa mitología en la que tanto dioses como diosas podrían ser terribles y horribles y podrían ser súper crueles, y ahí había una violencia además que se veía, ¿no? O sea, era lo que había. Pues si mataba a no sé quién por celos, o si Zeus se comía a no sé cuántas porque tenía hambre, me da igual. O sea, era parte de la mitología. ¿Qué pasa cuando ella ve en las circunstancias en las que vive y en la sociedad en la que vive que no existe esa mitología, pero que sí que existe una violencia muy estructurada que lleva a su madre a que esté vomitando constantemente y a que esté todo el tiempo triste y a que esté todo el tiempo mal, ¿no? Entonces ella dice, no, yo necesito que se vea. O sea, no digo aceptarla, pero digo, o sea, la violencia aquí parece que solamente la pueden ejercer ciertas personas, hombres, en el discurso de ella, y que solamente a través de esas personas y de esos roles se consigue un lugar, que es lo que le pasa a la madre, que es lo que quiere, y no va a conseguir jamás, porque no va a conseguir, da igual que ella tenga la talla super guachi que piensa que es lo mejor del mundo, o el pelo perfecto, da igual, y da igual que tenga 47 años o que tenga 57 o que tenga 90. Entonces, a mí lo que me interesaba es el discurso que hace la voz protagonista sobre esa necesidad de revolución, ¿no? Y para ella su cuerpo, dice, no es un cuerpo normativo, pero es un cuerpo normal, es un cuerpo habitual. O sea, yo veo a mis amigas, a la gente con la que me rodeo, y pocas personas tienen esa estética, ese molde de horno, de lo que sea, ¿no? De galleta, ¿no? O sea, son personas normales y eso es son personas habituales. Sin embargo, la normativa nos lleva, ¿no? a querer ser espectros y ficciones y a estar muy fuera de la realidad. Entonces, la belleza, pues en este caso, para la protagonista, pues te diría una mierda, la belleza, básicamente, ¿no? Desde la rabia y desde el enfado en el que está escrita la novela. Y la madre te diría, pues la llave para vivir. Y ya para ir terminando y dar paso a que el público pueda hacer preguntas, quería sacar otro de los temas que creo que unen ambas novelas, que es el de la sexualidad desde estos cuerpos no normativos o que no están tradicionalmente vinculados, ¿no? con lo sexual. En el caso de Olor a hormiga leemos a un capítulo en el que Olvido fantasea con la chica, que es una escena cargada de erotismo, ¿no? Realmente, que está de alguna forma mostrándonos, ¿no? que aunque seas vieja puede existir un deseo en esa vejez. Y en el caso de Termita, la protagonista, ¿no? Lo que dice, se encarna un cuerpo que no es normativo, no es un cuerpo gordo, que es deseante y que también es deseable para los hombres, que en el caso, ¿no? ella la identidad, la orientación sexual.
Y quería que me contarais un poco eso, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de escribir el deseo desde esos cuerpos que no concebimos como sexuales, ni como deseantes, ni como deseables, y al mismo tiempo, ¿no?, esta incomodidad que a veces nos genera todavía leer este tipo de cosas o concebir en nuestro imaginario este tipo de cuestiones? Sí, a mí me interesaba mucho que Olvido, o sea, creo que una de las cosas útiles para romper el imaginario de abuelita es darle deseo, ¿no? Que parece inconcebible, ¿no?, en estas personas, como que no puedes tener tiempo para desear a otros, solo tienes tiempo de desear el cuidado de otros, ¿no? Entonces, Olvido desea muchísimo, desea sola también, que eso me parecía muy interesante, ¿no? Esto que comentaba antes de qué sucede cuando nos sabemos solas. Me interesaba mucho cómo escribir mirando por una mirilla, ¿no?, a Olvido, y de repente pues hay situaciones extrañas donde está bailando desnuda por la casa, y hay situaciones en las que se masturba encima de la encimera, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Entonces, para mí era importantísimo que tuviera deseo. También inevitable dentro del personaje que tuviera un deseo reprimido, ¿no? Porque es una persona que, como he dicho antes, le han faltado muchas experiencias por vivir, por lo tanto una de ellas es el deseo. Y también a mí siempre me ha parecido muy peligroso el buscar el respeto con el ser deseada, ¿no? Hay en varias entrevistas que me decían, hostia, es que por fin las mujeres mayores son deseadas, ¿no? Son deseables. Y no buscaba esto tampoco. Es decir, no por no ser deseada tienes que... Es decir, no por ser deseada vas a ser más respetada, y no por no parecernos a alguien no deseable, ¿no? Por no desear a alguien, tenemos que respetarle menos, ¿no? O sea, creo que son cosas que no van de la mano, el respeto y el deseo, ¿no? Nos puede parecer un paisaje feísimo y no por ello tenemos que tirar ahí una colilla y no en un bosque, ¿no? No sé si me explico con esto, pero no por ser algo menos agradable a la vista, sea de nuevo lo que sea eso, merecen menos de nuestro respeto, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho el que ella fuera un ente deseante, pero que incluso generara rechazo hacia la lectora. A mí no me interesaba que generara suculencia, ¿no? Y de hecho, concretamente, hay situaciones, y digo situaciones por algo que voy a contar ahora, situaciones sexuales con hombres y con mujeres, voy a dejarlo así para no concretar mucho. En la novela, digo situaciones porque las que pasan con hombres a mí no me parecen experiencias sexuales, me parecen abusos. Y a mí me parecía muy interesante cómo de distintas habían de ser estas dos narraciones, ¿no? Por una parte tenemos las que vive con hombres, en las que ella literalmente o metafóricamente se convierte en objetos, ¿no? En una es un saco de patatas y en la otra es un jarrón de porcelana, dependiendo de cómo la esté tratando el hombre en cuestión, ¿no? Y es en el momento en el que ella piensa en la chica, ese momento que en teoría tendría que ser, ¿no? Tendría que yo como escritora romantizarlo y vendértelo a la lectora, es en el momento en el que seguramente sientes más asco, porque es en el momento en el que Olvido es más humana y es más cuerpo, ¿no? Y suda y huele y la chica tiene la regla y hay pelos de por medio y hay posturas incómodas y hay arrugas y hay etcétera, ¿no? Y a mí me interesaba mucho representar la sexualidad así, porque chicas, es así, o sea, no
no sé cómo folláis vosotras, pero no pasa lo que pasa en las películas, ¿no? O sea, no vamos todas maquilladísimas, sin sudar, depiladísimas, los cuerpos brillantes, la frente no, o sea, las tetas sí brillantes, la frente no. O sea, esto no pasa, ¿no? Y a mí en las ficciones me enfada muchísimo, ¿no? Que de repente los personajes no tropiecen cuando están follando, o no se rían, o no hagan las cosas de forma perfecta, o la chica se corre en 2 minutos y medio con un señor. O sea, no. O sea, no, esto no pasa. Entonces quería trabajar esa ficción de una forma que no fuera tan ficción, ¿no? Y que fuera creíble y realista y que oliera y que no pasa nada, ¿no? Porque el sexo sea así de asqueroso. O sea, somos animales también, en plan, aunque vayamos con bambas y chaquetitas, o sea, es lo que hay, ¿no? Entonces me interesaba mucho esto. Que luego ha suscitado como, pues eso, ¿no? El, joder, bueno, a veces ha gustado y a veces no, ¿no? Es que no he podido, o sea, me ha venido gente diciéndome, no he podido acabarme ese capítulo, que también me parece muy fuerte, porque es como, ¿cómo vives tu sexualidad? Ya está, lo voy a dejar aquí, ¿no? Pero sí, me parece como muy interesante cómo nos vemos, supongo que nos vemos, nos imaginamos, no sé si habéis hecho, esto ya se va de madre, pero no sé si habéis hecho el ejercicio de grabaros cuando folláis, pero no es como está en vuestras cabezas, o sea, no es tan estético, no es un vídeo porno como el que están en internet, ¿no? Y está bien, o sea, está bien ser ridículas en el sexo, y está bien los michelines en el sexo, y está bien correrte en una postura cómoda, pero visualmente no agradable, ¿no? O sea, a mí me interesa muchísimo trabajar eso, en este caso en la literatura, ¿no? Y para Olvido, pues al menos quería como esa situación, ¿no? Que a mí me parece como la más, aunque es la más asquerosa desde fuera, desde la lectura, creo que es la más digna hacia ella, de alguna forma. Sí, en el caso de esta narradora que no tiene nombre, sí que coincido contigo en alguna cosa a la hora de cómo la imaginé, y es que, claro, el sexo tiene muchísima importancia, ¿no? En la ficción y en la vida, ¿no? Parece que si sales un fin de semana por ahí, pues tienes que follar, si no sé qué, o sea, y como que tiene mucho brilli también, y como que incluso puedes sentirte empoderada según cuántas veces hayas follado el último mes. Entonces, para la protagonista, hay veces que está bien y hay veces que no le gusta, y hay veces que le deja una sensación de vaciado. Y el llevarlo así a tierra y poder hablar con esa tranquilidad y decir, mira, pues hoy también he comido no sé qué, que me ha encantado, o he comido no sé qué y me ha creado ardores, le quita del podium, le quita el poder. ¿Por qué? Porque otorgarle ese poder muchas veces, aparte de instrumentalizarnos, es estar en la parte baja de la jerarquía, ¿no? Y como digo, sobre todo, yo creo que Termita, la voz es como muy revolucionaria, muy vamos a quemarlo todo a por las antorchas, y entonces para ella es algo normal. No es algo especial, no es algo por el que decir, wow, es que además también follo. No, pues lo mismo que también meo, ¿no? Y no por eso estás súper orgullosa de cuántas veces has meado, a no ser que tengas problemas de próstata o lo que sea, y entonces pues será un orgullo. Pero pues sí que coincido contigo en eso, ¿no? En esa necesidad de quitarlo, pero no solamente de la estética, sino de la obsesión. O sea, yo no sé, veo una serie y digo, esta con este con este, esta con esta. Ah, no, todos a la vez o todos en momentos distintos. O sea, parece que no hay una trama en la que no tenga un peso importante el sexo, ¿no? Y eso al final, pues muchas veces victimiza incluso, ¿no? Y por eso para la protagonista es otra cosa más. Pues lo mismo que respiro, chica. O sea, pues ya está. Es algo que está en mi vida. Y ella sí que en un momento dado con el terapeuta dice que siempre le preguntaba sobre su madre, sobre la relación tal, y que ella ve ahí en el terapeuta, dice, jamás me pregunta sobre mi vida sexual. O sea, sé que le da asco imaginarse mi cuerpo gordo fofo teniendo un orgasmo, ¿no? Entonces también sí que nota esa especie como de juicio, ¿no? También cuando sale con las amigas, pues también cómo la miran, cómo le entran también, ¿no?
distintos tíos, desde la rabia incluso, desde tal, o me gusta porque eres gorda, jajaja, tal, y la otra, pues tú no me gustas porque eres gilipollas, o sea, no sé, no. Y entonces, sí, para mí era normalizarlo, quitarle poder. Me voy a hacer un paréntesis de lo que has comentado, o sea, súper interesante lo que comentas, de esto que en las ficciones sí, o sea, incluso nos parece como, sentimos impotencia, ¿no? De repente si esas dos amigas no acaban siendo pareja, ¿no? En la serie. Creo que nos pasa muchísimo y que todo va en relación a lo romántico, ¿no? Muchas veces. No digo que sea ni bueno ni malo, pero bueno, que es curioso. Y pues, ya por la hora, pues yo creo que podemos dar paso a preguntas que pueda tener el público. Siempre hay un momento de silencio sepulcral y timidez, pero seguro que hay gente que le ha suscitado alguna curiosidad. ¿No? Es que hemos hablado mogollón. ¿Queréis que os hagamos preguntas a vosotros? También sería guay. Y si no hay preguntas, pues podemos cerrar ya con una última pregunta ya más a nivel general, que nos contéis a ver si tenéis nuevos proyectos y con esto ya cerramos. ¿Sí? Ahora la gente yéndose en plan, vaya mierda de pregunta. Sí, o sea, siempre, bueno, iba a decir, siempre estoy escribiendo, pero esto no lo hemos comentado y creo que es importante. Para mí escribir no es teclear, o sea, para mí escribir es pasear muchas veces o estar en la ducha y que se me ocurra algo, entonces siempre estoy escribiendo. Y ahora estoy, lo que comentábamos antes, estoy, podría decir, muy interesada, pero también podría decir obsesionada con el tema de lo sensorial, ¿no? Lo físico, lo corpóreo, los sentidos por encima o sea, el resto de sentidos por encima del visual, que siento que muchas veces somos muy visuales y que jerarquizamos, ¿no? Ese sentido por encima del resto, y esto nos perjudica a nuestra escritura, y sobre todo en las escrituras en primera persona, que a mí me interesan muchísimo, cómo el personaje todo el rato está mirando, pero no le pica de repente la cara, ni no sé, ni se muerde la uña, ni tose, ni tartamudea, ni suda, ni etcétera, ¿no? Como que de repente muchas novelas en primera persona, la última página te pueden decir que era un fantasma, no tenía cuerpo, y te lo puedes creer porque solo ha visto cosas, ¿no? Entonces me interesa muchísimo esa parte, ¿no? Lo antiocular céntrico, ¿no? O sea, el no priorizar la vista. Por lo tanto, también estoy muy obsesionada con el tema del cuerpo, con el tema de la intimidad, bueno, con estos temas, y los estoy aplicando. Ahora no, porque he pasado un mes horrible, la verdad, de trabajo, y entonces no puedo teclear, pero espero que en noviembre no me llaméis para más cosas, porque... no, sí, o sea, llamadme, por favor. No, pero intentaré como este año, o sea, los últimos meses de este año, acabar de escribir un poemario que tengo muy pendiente desde hace mucho, y estoy ya empezando una segunda novela, pero quiero acabar el poemario porque esto también es un debate y no me alargaré, pero me parece muy casi revolucionario escribir poesía actualmente. Me parece, hay una cosa que dice Paula Melchor, que no sé si sabéis quién es, pero deberíais. Tiene un poemario que se llama Amor y Pan, que os lo recomiendo, que ella solo quiere ser poeta, y Amor y Pan salió muy bien. Bueno, se leyó muchísimo, y siempre le preguntan, ¿no? ¿Y para cuándo la novela? Como si esta cosa de el mundo de los adultos fuera la novela, ¿no? Entonces me interesa muchísimo porque a mí me ha pasado, ¿no? Después de La hormiga se me ha pedido una segunda novela, y me interesa muchísimo como
ir un poco de chula, ¿no? Y decir, no va a haber novela, va a haberla, pero aún no. Entonces me parece muy, incluso anticapitalista, ¿no? Escribir poesía, como que quiero seguir siendo precaria, ¿sabes? Que me va esto. Entonces, primero quiero publicar el poemario, que va a ser muy interesante, ¿vale? Compradlo también, aunque no leáis poesía. Y luego ya la novela. Yo, bueno, estoy trabajando un manuscrito en euskera y luego pues llevo un montón de tiempo cogiendo apuntes, anotaciones, escribiendo escenas, partes, pensando que tengo algo terminado, volverlo a leer y decir es una mierda y quitarlo, pero todo el tiempo con esas ganas de querer hacer algo y en este caso pues más sobre la memoria, sobre el duelo, pero bueno, ahí estoy. De momento me centro más en el otro, que lo tengo más avanzado y ya como más ahí encarriladito y parece, luego igual llega el mes de decir, oh mierda, se ha parado, pero espero que no pase. Y lo otro pues sigo ahí, cogiendo cositas. Pues nada, pues muchísimas gracias a las dos por estar hoy aquí, por esta charla tan interesante y tan, no sé, valiosa, de la que seguro que nos llevamos muchas cosas. Y nada, pues a todas por venir, espero que hayáis disfrutado este ciclo de charlas. Y mañana para quienes tengáis el taller con Julia, el taller literario.